En primer lugar, pues un saludo desde El Salvador a todos los aficionados a la astronomía y visitantes de este Congreso de Astronomía. Sí, que tuvimos a bien recibir la invitación de parte de la AGA y de la Universidad Galileo para participar en este Congreso. Y ya dado que el tema principal alrededor del cual debían eh, digamos, girar las ponencias era acerca de los hitos en la astronomía y astronáutica, pues seleccionamos este, sí, que tiene que ver sobre todo con los principales participantes o protagonistas de esas noches cuando salimos a observar el cielo, que son las estrellas. Te vamos a hablar en esta sesión acerca de algo que ocurrió hace más de 100 años, sí, que realmente fue un punto de inflexión, fue un hito en nuestro entendimiento acerca de cómo funcionan las estrellas, de cómo, pues, evolucionan y qué nos dice la luz que proviene de ellas acerca de sus características físicas. Ups. Bien, hemos organizado nuestra sesión con este contenido. Un, la ponencia es básicamente una historia acerca del desarrollo del famoso diagrama de Hertzsprung-Russell. Hablar un poco acerca del desarrollo, de los pasos que se dieron para llegar a este resultado, el desarrollo de la clasificación estelar como tal, la aparición del llamado catálogo de Henry Draper, que fue uno de los ladrillos fundamentales para la creación del diagrama, los trabajos que se hicieron por parte de un equipo, sobre todo de mujeres astrónomas de la Universidad de Harvard, para compilar, reducir y clasificar miles de espectros estelares de igual cantidad de estrellas a lo largo de muchos años, y de cómo el trabajo de ellas pues sentó las bases de nuestro conocimiento actual de cómo funcionan las estrellas. Y al final, pues hablaremos acerca de ese resultado que es el diagrama de Hertzsprung-Russell. Actualmente nosotros escuchamos términos como estrellas gigantes rojas, enanas blancas, supergigantes azules. Todos esos términos, al menos en el mundo de los aficionados, nos suenan bastante familiares, cosas muy cotidianas. Pero hace más de 100 años, unos 100, 120 años, eran cosas que no se entendían plenamente. Sin embargo, ya se tenían algunas nociones de cómo funcionaba la física de la luz, ¿sí? De esa manera, podemos decir que lo que ahora sabemos acerca de la evolución estelar fue gracias al trabajo tesonero y a la curiosidad tanto de astrónomos, hombres, mujeres, que eran aficionados a la astronomía y astrónomos profesionales. El trabajo conjunto de estas dos corrientes sentó las bases de lo que ahora conocemos acerca de cómo viven, crecen, evolucionan y mueren las estrellas. Esto se dio porque en la segunda mitad del siglo XIX hubo lo que podríamos llamar un punto de inflexión en la astronomía. ¿Sí? Por un lado, se abandonó la visión clásica de la astronomía en la cual se buscaba responder preguntas tales como, bueno, ¿dónde está eso? O cómo y hacia dónde se mueve. Y se cambió el enfoque a querer responder cosas como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son las estrellas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las estrellas? Y como dije anteriormente, ya para entonces, la segunda mitad del siglo XIX, ya se tenían nociones previas de cómo funcionaban algunas cosas, como el comportamiento de la luz. Muy bien. Entonces les contaba, ya tenemos, ya teníamos en ese entonces, hablando como humanidad, algunas nociones acerca del comportamiento de la luz.
Por un lado, ya se conocía lo que era un espectro de luz. Ya se había estudiado el espectro de la luz solar. Y se había encontrado que este estaba lleno de unas líneas oscuras que aparecían intercaladas en el cuerpo del espectro, ¿no? Esto fue reportado, por ejemplo, allá por 1802 por un físico de nombre William Wollaston, ¿sí? Y a estas líneas pues se les llamó líneas de absorción. Luego vino don Joseph Fraunhofer, que también comprobó en sus observaciones del espectro de la luz que existían estas llamadas líneas de absorción, pero unos años más adelante, ¿no? Allá por 1814. Así, ya en la segunda mitad del siglo XIX, los químicos encontraron que los elementos puros, cuando se les sometía a ciertas condiciones de temperatura y presión, emitían luz, pero emitían luz de determinados colores. Y de esa manera se fueron estudiando los diferentes espectros de emisión de sustancias elementales como el hidrógeno, el sodio, el calcio que aparecen en esta lámina, en donde se comparaba la emisión pura del elemento con sus líneas de absorción en un espectro continuo. Y casaban perfectamente, es decir, que donde ellas faltaban era porque existía el elemento y absorbía precisamente la energía de esas longitudes de onda. Esto se comportaba como que los elementos químicos tenían una especie de huella digital propia. Cada elemento químico podía ser identificado entonces de acuerdo a ese patrón de líneas brillantes o la falta de ese mismo patrón en un espectro continuo. Y ya que las estrellas también emiten luz, se preguntaron, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros, en lugar de captar la luz de un elemento químico en un laboratorio, hacemos lo mismo con la luz que viene de las estrellas? Te llegó este señor. Ya con el advenimiento de la fotografía, ya en el último cuarto del siglo XIX, gente muy aficionada a la astronomía, como el doctor Henry Draper, que no era astrónomo, era un aficionado a la astronomía, se dedicó a obtener espectros de luz de diferentes estrellas. La primera, la cual fotografió él y que obtuvo su espectro, fue la estrella Vega, la estrella alfa de la constelación de Lira. Pero no solamente obtuvo esto, Henry Draper también estudió otro tipo de objetos celestes, como nebulosas, como estrellas binarias, etc. Pero su mayor contribución es haber fotografiado miles de estrellas y haberles obtenido su espectro. De hecho, como pueden ver en el panel del lado derecho, ahí tenemos el espectro de la estrella Vega, obtenido precisamente por un aficionado a la astronomía. Arriba tenemos el espectro de luz y abajo tenemos algo llamado el espectrograma. Pues don Henry Draper se murió, digamos, un tanto joven. Tiene un poco más de 50 años cuando murió. Y su viuda fundó un memorial, una fundación, digamos, llamada la Henry Draper Memorial, que se dedicó a premiar aquellas investigaciones y a fondear, ¿sí?, a promover la investigación acerca de la clasificación espectral. Y la idea era que, pues, con ese dinero se creara una especie de catálogo de estrellas y de espectros estelares. La tarea fue asumida por el director del observatorio de Harvard, don Edward Pickering,
que también estaba entusiasmado con entender la clasificación espectral. Así que don Henry Pickering, con los instrumentos ubicados en el observatorio de Harvard, se dedicó a obtener más espectros estelares, aparte de los 5,000 más o menos que ya tenía en su haber don Henry Draper. Que con ese material, con esa materia prima, él lo que hizo fue contratar a un equipo de mujeres para una tarea bastante ardua, que era clasificar, encontrar algún patrón entre esos espectros que permitiera crear clases de estrellas para poder estudiarlas precisamente por clases. Eso es algo que se repite prácticamente en todas las ramas de las ciencias. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que en la zoología, en la botánica, las plantas y los animales se suelen clasificar para estudiar mejor las características de cada una de esas clases de seres vivos. Pues igual, la misma herramienta se utilizó con las estrellas, clasificarlas en grupos para poder estudiarlas de una manera más ordenada, más consistente, y encontrar patrones que las identificaran y que les dieran una especie de personalidad. Al equipo de mujeres que Pickering contrató, se les conoció, digamos, de manera ligeramente cómica como las computadoras de Harvard. Estas señoras que tenían formación en astronomía, pues pasaron muchos años estudiando los espectros y clasificándolos. En el camino también aportaron nuevas ideas y nuevos descubrimientos acerca de qué representaban esos espectros y cómo esa herramienta podía ser utilizada para encontrar patrones y relaciones entre las características estelares, tales como su luminosidad, su temperatura, su masa y la distancia a la que se encuentran de nosotros. La gran mayoría de ellas, decía, tenían formación astronómica. Y esto pues se convirtió en una manera para ellas de entrar en un ámbito de la ciencia que había estado reservado exclusivamente para hombres. Fue la entrada de las mujeres en el ámbito de la astronomía y dio pie también a la entrada de ellas a la astrofísica. De hecho, la misma viuda de Draper, doña Anna Draper, también formó parte durante un tiempo de este equipo. Entre algunas de las más destacadas miembros del equipo de Pickering, de las computadoras de Pickering, se pueden mencionar a las siguientes. Williamina Fleming, una escocesa inmigrante que fue contratada por Pickering y que originalmente era, digamos, la mucama en la casa de él y se convirtió en una de las principales aportadoras de conocimiento en el ámbito de la evolución estelar. También Antonia Maury, que por cierto era sobrina de Henry Draper. Doña Annie John Cannon. Y también tenemos a Henrietta Swan Leavitt, que aportó mucho acerca de la medición de las distancias estelares, sobre todo a estrellas variables del tipo cefeidas, como una especie de vara de medición para conocer distancias a objetos muy lejanos en el universo. Tanto Antonia Maury como Annie Cannon pues trabajaron principalmente en el área de la evolución estelar y de la clasificación de espectros estelares. Y pues Henrietta Leavitt pues fue principalmente la que creó las relaciones para
calcular distancias a objetos muy lejanos como las galaxias. ¿Sí? Y las relaciones que ella estableció fueron utilizadas en la década de 1920 por Edwin Hubble para determinar que la galaxia de Andrómeda no estaba dentro de la Vía Láctea, sino que era una galaxia, era un sistema estelar independiente de nuestra galaxia. Todo gracias al trabajo de estas mujeres. En 1890 se publicó la primera edición de el catálogo Henry Draper, con más o menos los datos de 10.351 estrellas, entre las que se incluían sus espectros y datos acerca de la abundancia química de elementos. Estas 10.000 estrellas eran más o menos de la parte norte de la bóveda celeste, principalmente. Pero no se quedó ahí. El catálogo fue creciendo con los años. A medida se incluían más observaciones, más espectros, pues el catálogo creció y ya para 1918, 1924 contaba con más de 225.000 entradas con espectros y datos de luminosidad de muchas estrellas, o sea, de esa cantidad tan enorme de estrellas. Y este es el resultado del trabajo de esas mujeres. El catálogo ha seguido creciendo, se le conoce como el catálogo HD actualmente, y ya para el año 2017, vean que todavía siguió creciendo en número por un montón de anexos, ya contaba con una cantidad de 359.083 estrellas registradas dentro de este catálogo. En él, pues, se registran las características de estrellas por debajo de magnitud 9, magnitud fotográfica. Es decir, aquellas estrellas que incluso podrían ser visibles con unos buenos binoculares de 50 milímetros de diámetro. De esa manera, dicho catálogo sirvió como la principal herramienta para clasificar a las estrellas en subclases, de acuerdo, dijimos, a las características de sus espectros, y usando para ello, pues, algunas líneas de emisión y absorción siempre presentes en algunas de ellas. El equipo de Pickering, sí, las computadoras de Harvard crearon un esquema de clasificación que se basaba en el uso de letras del alfabeto latino, desde la A hasta la N. También crearon una clasificación denominada O, principalmente para aquellas estrellas que presentaban un espectro estelar con líneas de emisión muy intensas. Abrieron una clasificación para nebulosas planetarias, a la que denominaron P, y una llamada Q, en la cual metían aquellas estrellas a las que no podían encontrarle a cuál grupo pertenecían, ¿no? Crearon un grupo Q donde metían aquellas que no sabían a cuál asignar. De esa manera, el primer esquema de clasificación espectral tenía estas características. En las clases de la A a la D se usaba la predominancia de las líneas de emisión del hidrógeno, que es, como ya se sabía en ese entonces, el elemento químico más abundante en las estrellas, aunque no se tenía todavía entendido cómo funcionaban las estrellas. Es decir, todos estos datos, recordemos, estaban sustentados en las observaciones, en los resultados de las observaciones. De todas ellas, las de tipo N, por ejemplo, no aparecía ninguna en esas primeras 10.000 y tantas estrellas que ellas clasificaron. Y la única que aparecía de tipo O era una estrella que ahora se conoce como una de tipo Wolf-Rayet, que es una estrella con una intensa emisión de radiación ultravioleta. En aquel entonces, pues, se vio como una
un caso raro, una estrella de caso raro. De esa forma, ya para 1901, además de la adición de espectros provenientes de observaciones en el hemisferio sur, es decir, la Universidad de Harvard fundó un observatorio en Sudamérica para obtener espectros y datos de luminosidad de estrellas que no se veían en el hemisferio norte. El equipo de las computadoras de Harvard se metió también de lleno a clasificar todas esas estrellas. Para el año 1901, Anne y John Cannon agarró esa primera clasificación que se les había ocurrido y empezó a reordenarla y encontró que había un patrón que sobresalía en los espectros y de acuerdo a ese patrón empezó a desechar ciertas clases que ellas originalmente habían propuesto. De esa manera desechó casi todas las letras, excepto estas de acá, estas 7 de aquí, y las organizó en este orden. Lo que se muestra en la figura de arriba es precisamente un ordenamiento con base en esta clasificación propuesta por Anne Cannon. También mantuvo las clasificaciones originales P y Q y además agregó subclases. Si notan en el diagrama de arriba hay una clasificación B0 por ahí, una B6, hay una A5. ¿Y qué es eso? Pues lo que hicieron fue, de acuerdo al espectro, ir creando otras subclases a las clases principales que quedaran más o menos entre una y otra. Así, por ejemplo, había una subclase B5A, que era una que quedara justo en medio de la clase B y la clase A. De ahí empezaron a sospechar de que ese esquema que se veía muy natural debía significar algo, ¿sí? Recordemos que en ese entonces no se sabía cómo las estrellas obtenían su energía, no se sabía exactamente cómo funcionaban. Lo único que se tenía claro era que emitían luz, que esa luz podía descomponerse en un espectro y que en ese espectro se reflejaba su composición química. Entonces se empezó a sospechar de que esa clasificación parecía bastante natural y de que tenía que ver con una característica básica de las estrellas, que era su temperatura. De esa manera, se encontró que las estrellas de tipo O representaban a las estrellas más calientes que se hubieran observado, y las de clase M representarían a las estrellas más frías. Ya para ese entonces se entendía que un cuerpo, ya fuera sólido o un gas calentado a cierta temperatura, emitía una luz de determinado color, siguiendo una ley física establecida por un señor llamado Wilhelm Wien. De la ley de Wien permitía entonces calcular la temperatura de un objeto de acuerdo a la longitud de onda de la luz predominante que emitía. Y de esa manera, pues, Anne Cannon encontró que la misma ley podía aplicarse a las estrellas. Llega 1905 y todo esto, acuérdense que esta información se empezó a regar por todo el mundo astronómico y por allá en Europa un ingeniero químico danés, Einar Hertzsprung, ¿sí?, que se había convertido a la astronomía, publicó un artículo en el Journal de Fotografía Científica, podemos traducirlo, en la revista de Fotografía Científica. Y allí publicó sus conclusiones acerca de un estudio que él había hecho de la distribución de las luminosidades
contra las temperaturas de las estrellas de un cúmulo estelar muy conocido, de las Pléyades. ¿Sí? Pero, lamentablemente, como su publicación fue en una revista de no mucha divulgación, poco se supo de su descubrimiento. Así es que en América, en Harvard sobre todo, pues no se tuvo noticia tan pronto de su descubrimiento, ¿no? Aquí tenemos un diagrama que elaboró don Hertzsprung acerca de la distribución espectral de las estrellas de las Pléyades. Solo que vemos que está al revés de lo que ahora familiarmente conocemos como ese diagrama, ¿no? En el eje horizontal están las magnitudes y en el eje vertical están las temperaturas. Pero este fue, digamos, un primer intento de relacionar esas dos características de las estrellas, temperatura y luminosidad. A quien sí le hicieron mucho caso en aquel tiempo fue a este señor, a don Henry Norris Russell, que ya tenía cierto prestigio en el ámbito astronómico, y claro, él también estaba interesado en cómo describir el ciclo de vida de las estrellas y utilizó, claro, el esquema realizado en Harvard y su propio trabajo, ¿no? Y en sus escritos, en sus textos, él popularizó la idea de que las propiedades físicas de las estrellas, tales como su tamaño, su temperatura superficial y su luminosidad, dependían principalmente de su masa y de su composición química. Y como la composición química de las estrellas estaba reflejada en los espectros, pues claro, los espectros estelares nos contaban entonces en qué estado de evolución se podía encontrar una estrella. Y así, Russell puso los espectros y la clasificación de luminosidades y temperaturas en un diagrama, que inicialmente se conoció únicamente como el diagrama de Russell. Es decir, él llegó a las mismas conclusiones que su colega danés, pero unos años después, unos 4 años después, pero no publicó sus resultados hasta 4 años después, hasta 1913. Su diagrama cobró popularidad entre la comunidad astronómica y fue aceptado casi de inmediato. Eso también sirvió como apoyo al trabajo que el equipo de Annie John Cannon y Wilhelmina Fleming y Henrietta Leavitt habían desarrollado a lo largo de todos esos años. Muy a pesar del carácter de Russell, por cierto, que no era muy proclive a aceptar mujeres en la astronomía, pero un poquito a regañadientes aceptó que el trabajo de esas mujeres tenía un gran peso, incluso le servía a él para sustentar sus estudios. Fue hasta 1930 que se descubrió que don Einar Hertzsprung había llegado a la misma conclusión varios años antes, y desde entonces pues se aceptó también su aporte y el diagrama pasó a llamarse el diagrama de Hertzsprung-Russell. En este, pues, como se ve en la lámina ahí en la figura a la derecha, tenemos un montón de puntitos. ¿Sí? Cada puntito representa a una estrella. Los ejes del diagrama representan la luminosidad de la estrella en términos de, o más bien referidos a la luminosidad del Sol, la cual se toma como 1, y a su clase espectral, que es lo mismo que decir con respecto a su temperatura. De lo que primero se notó en este diagrama es que todas las estrellas, como el 90% de las estrellas más bien, tendían a agruparse en una especie de diagonal que corría desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. A esa franja donde solían
o que suelen agruparse la mayor cantidad de estrellas observadas, se le llamó la secuencia principal. Pero además, tanto Russell como sus sucesores en el observatorio de Harvard agregaron otra subclase. Empezaron a observar que las estrellas de alta luminosidad y de alta temperatura se encontraban en la esquina superior izquierda y las de baja luminosidad y baja temperatura tendían a irse hacia la esquina inferior derecha. Y así aparecieron términos como supergigantes azules, porque ese era el color principal que domina las estrellas de la clase espectral O y B, y aparecieron términos como enanas rojas, que son estrellas de poca luminosidad, poca masa y de baja temperatura. Y entre esas dos clases estaban todas las estrellas. Se empezó entonces a especular de que a lo mejor esa diversidad de ubicaciones en el diagrama también tendría que ver con la manera en la que evolucionaban las estrellas. Allá por 1910, otro señor de nombre Hans Rosenberg había publicado también otro diagrama parecido al de Hertzsprung-Russell, también de las Pléyades, pero utilizó la magnitud aparente de las estrellitas de este cúmulo estelar graficada contra la intensidad de ciertas líneas de emisión en sus espectros, específicamente las líneas del calcio ionizado, la línea K del calcio, que es el calcio doblemente ionizado, y las líneas del hidrógeno, también ionizado, que se conocen como líneas de Balmer. Estas tres líneas sirven como una especie de indicador de a qué temperatura se encuentra la superficie de la estrella. De esa manera, el diagrama de Hertzsprung-Russell comenzó entonces a utilizarse como una herramienta para entender la secuencia evolutiva de las estrellas. Esas líneas en rojo o violeta, como podrán verlas en el diagrama, representan trayectorias o secuencias evolutivas de las estrellas de acuerdo a su masa inicial, tomando como parámetros su temperatura y su luminosidad, tal como las vemos desde acá. Pero no solo eso, allí dentro de ese diagrama también se puede obtener información acerca de cómo medir la distancia a ellas. En la parte de abajo del diagrama aparece algo llamado el índice de color, del cual puede obtenerse con determinados cálculos una cantidad conocida como el módulo de distancia. Y de esa forma, tomando ciertas estrellas patrones con ciertas características bien medidas y bien determinadas, se puede entonces estimar por extrapolación las distancias a otras estrellas con características espectrales similares. Así es que el diagrama de Hertzsprung-Russell empezó entonces a cobrar importancia ya no solamente para entender la evolución de las estrellas, sino que también para conocer la distancia a la que se encuentran de nosotros. Aquellas estrellas de la secuencia principal, ese 90% que se agrupa en la franja transversal del diagrama, son, y se reconoce así, aquellas que en su vida, en el momento de su vida en la que se les observa, están tranquilamente convirtiendo en sus núcleos hidrógeno en helio. Por supuesto, eso no se sabía al momento en el que se creó el diagrama. Aquí simplemente se graficó, bueno, qué tan luminosa la vemos, qué temperatura debe tener. Pero inmerso en eso estaba ahí guardadito el secreto de cómo obtenían las estrellas su energía. Y todas esas, pues, se conocieron como la secuencia principal, a la cual pertenece, por cierto, nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella dentro de esa secuencia. Y está actualmente, pues, convirtiendo tranquilamente
su hidrógeno en el núcleo en otro elemento que es el helio, ¿no? Las secuencias evolutivas fueron entonces identificadas con números romanos. La número 1 serían las supergigantes, que pueden tener diferente masa inicial y pueden tener diferente temperatura. En el lado izquierdo de la primera línea que aparece arriba del diagrama, tendremos a las supergigantes, que pueden ser supergigantes azules o supergigantes rojas, dependiendo de su temperatura. Luego vendrían las subclases de las gigantes, de las subgigantes, las de la secuencia principal, y en la parte inferior tenemos a las enanas blancas, que son el resultado del colapso de las supergigantes rojas, como se entendió posteriormente. Ya en la década de los 1930, cuando se postuló o se entendió que el modelo de cómo se genera la energía en las estrellas y se desechó el modelo de Kelvin-Helmholtz del colapso gravitacional como fuente de energía, entonces ya fue más fácil entender de dónde provenía ese comportamiento evolutivo. También es de notar que originalmente el diagrama fue construido a partir de datos básicamente observacionales y de datos fotográficos. Había un debate en esa época acerca de cuál era la verdadera fuente de energía de las estrellas. Para el tiempo en que Annie Jump Cannon y sus colegas trabajaban en clasificar estrellas, que Russell construía el diagrama, que Hertzsprung trabajaba también con su diagrama, se pensaba que la energía de las estrellas provenía de un mecanismo llamado el colapso de Kelvin-Helmholtz, ¿sí?, donde se convertía la energía gravitacional en energía radiante. Pero ya, una vez entendido que era la fusión termonuclear y que esa energía se transportaba desde el núcleo hacia la superficie de las estrellas en forma de una especie de convección, te fue más claro el por qué las estrellas presentaban esas características y de qué dependía ese comportamiento. Ahí entonces empezaron a especular los astrónomos que la existencia de esas enanas blancas se debía precisamente al colapso de las estrellas gigantes rojas en alguna etapa de sus vidas, ¿sí? Y ya con el conocimiento de que la energía provenía de la fusión termonuclear, entonces fue más fácil entender de dónde venía esa diferencia en composición química de las estrellas. Así las estrellas muy frías, como las de tipo M y K, K y M, perdón, que tienen líneas espectrales que representan sustancias moleculares, representan estados ya tardíos en la evolución de la vida de la estrella. O sea, que alguna vez habrá sido una estrella muy caliente, que era muy rica en hidrógeno y que producía helio en su núcleo, pero con el paso del tiempo comenzaban a llenarse de otros elementos químicos que iban produciéndose en su núcleo y que eran transportados a través de esa sopa que se conoce como plasma hacia la parte superior de su atmósfera y ahí se pueden detectar en su espectro. De esa manera, pues entonces, el diagrama de Hertzsprung-Russell como tal sirvió como herramienta fundamental para entender muchas cosas acerca de la vida de las estrellas, de su composición química, de sus distancias y de cómo nacen y envejecen. Y pues nos queda recordar y hacer énfasis que todo esto fue gracias al trabajo de mucha gente, aficionados y profesionales, ¿sí?,
Inicialmente, en el siglo XVIII, pues, perdón, XIX, no había la carrera de astronomía en las universidades. Y los datos que se obtenían era a partir de la buena voluntad y el trabajo tesonero de gente que le encantaba observar el cielo y era suficientemente disciplinada para llevar registro de sus observaciones. Así es que a todas esas personas sentaron las bases de este hito que nos permitió entender cómo evolucionan las estrellas y cómo calcular y medir sus características.